Bienvenido una vez más para compartir mensaje celestial. Que el Padre Eterno guíe tus pensamientos y que al recibir su palabra sea su Espíritu Santo hablando a tu corazón. Y antes de introducirnos en el mensaje de este día, quiero invitarte para que compartas estas reflexiones. Seguramente tienes tus conocidos, contactos y amigos a quienes poder enviarles este mensaje a través de tus redes sociales para que ellos también reciban un mensaje del cielo. Hemos comenzado el capítulo 7 del libro de Marcos. Recuerda que día tras día estamos leyendo este evangelio de nuestro Señor Jesús y extrayendo enseñanzas que puedan ser relevantes para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento espiritual. Y en este capítulo 7 hemos comenzado a analizar la primera parte de esta primera historia que nos habla acerca de lo que contamina al hombre. Y dicha historia comienza en los primeros versículos hablando acerca de un encuentro que sucede entre algunos fariseos y escribas con Jesús. Ellos fueron para cuestionarle a Jesús que algunos de sus discípulos comían con manos no lavadas. En realidad, como ya vimos, no se referían específicamente a un cuestionamiento de higiene, sino al lavamiento en relación a la tradición de los ancianos. Ese lavamiento era una práctica ritual que, al realizarlo de esa manera, quedaban habilitados para el consumo de alimentos. Pero Jesús les responde con palabras del profeta Isaías, diciéndoles que él había profetizado acerca de ellos, diciéndoles: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se inclinaba la balanza de estos líderes religiosos más hacia las tradiciones y diferentes dogmas y posturas de los líderes religiosos que de la misma palabra de Dios. Y esta historia continúa. Y hoy queremos enfocarnos en una segunda parte de la historia, centrados en los versículos del 8 al 16, para seguir escuchando las palabras de Jesús. En el verso 8, Jesús, siguiendo la misma línea de pensamiento de lo que venía diciendo, hace énfasis en la incoherencia que tiene aferrarse a la tradición por sobre la palabra y los mandamientos de Dios. Y allí nos dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y a partir del versículo 10, Jesús les da un ejemplo acerca de esa incoherencia que ellos vivían. Les dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Hasta aquí Jesús les está hablando a estos líderes y les dicen: ustedes tienen un mandamiento. Moisés escribió este mandamiento de parte de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Pero ustedes, aferrándose a una tradición, diciendo, expresando una frase que diga: esta es mi ofrenda a Dios con la cual podría ayudarte, de esa manera se desligan de ayudar a vuestros padres. Y de manera categórica Jesús en el verso 13 les dice: ustedes están invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Ya se los había dicho en el versículo 9: invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y después de hablar con estos líderes religiosos, en el verso 14, dice, llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y de esta manera vemos cómo en estos versículos Jesús confronta la tradición de los hombres por un lado
y por otro lado, la palabra y los mandamientos de Dios, para que aquella multitud reunida pudiera entender y pudiera decidir qué principios adoptarían para su vida, si seguirían las prescripciones de los hombres o si seguirían los preceptos de Dios. Lo que sí tenían que tener bien en claro era que si se aferraban a las tradiciones de los hombres, consecuentemente estarían automáticamente invalidando los mandamientos de Dios. Y ya hemos hablado, mi querido amigo, mi querida amiga, acerca de examinar nuestra fe, de aquellas creencias, de aquellas enseñanzas que hemos recibido, para saber si estamos andando en el camino de Dios. Pero en el día de hoy, quisiera que podamos tener en cuenta estas declaraciones de Jesús, específicamente las del versículo 9 y versículo 13, que seguir los puntos de vista de las personas, así sean líderes espirituales, de manera automática estaríamos invalidando los principios de Dios. De esta manera tienes dos caminos para seguir: el camino que te proponen los hombres conforme a sus criterios o el camino que te propone el eterno Dios. Y la decisión es plenamente